Tal vez alguna vez te has preguntado acerca de estos famosos escritos apócrifos o libros no inspirados. Tal vez alguna vez te has preguntado o has sentido curiosidad qué contienen estos escritos. O tal vez también te has preguntado quién los escribió y por qué los escribió. Y es precisamente de este tema, de este tipo de documentos, este tipo de cartas que quiero hablarte hoy. La Epístola de Bernabé se escribió a finales del siglo I y a principios del siglo II, aproximadamente en el año 70 y 130 después de Cristo. Dentro de este rango de tiempo es difícil ser más exactos, ya que esta epístola no contiene algún dato o alguna fecha que nos pueda ayudar. El único dato que ella comprende y está allí escrito es la destrucción del templo. Probablemente fue durante este rango de tiempo. La epístola de Bernabé no debe confundirse con el Evangelio de Bernabé, ya que el Evangelio de Bernabé es un relato de hechos del Señor Jesucristo, y esta epístola es un relato más doctrinal. Claro que el Evangelio de Bernabé habla también algunas cosas en contra de los demás evangelios, por eso ha sido un evangelio apócrifo, un evangelio que se ha considerado que no es una escritura inspirada por el Espíritu Santo. Aunque esta epístola tiene el nombre de Bernabé, en sí misma no afirma que este es su autor. Este nombre ha sido dado por algunos comentaristas, como lo es Clemente de Alejandría y Orígenes. Ellos tuvieron esta carta en sus manos, y hasta Orígenes la usó como fundamento en su doctrina de los ángeles. Pero no debemos confundir a este Bernabé con el Bernabé de la Biblia. Hay algunos que afirman que fue este Bernabé el que la escribió, el compañero de Pablo, que está escrito en Hechos de los Apóstoles. Pero probablemente para el año 70, este Bernabé que nos habla la Biblia ya había muerto. La Biblia también describe algo muy importante, y es que dice que el autor fue rescatado del gentilicio. Y sabemos que el Bernabé que nos habla la Biblia es un Bernabé que era judío. También la forma de interpretar las escrituras de este autor nos afirma que no tiene nada que ver con los apóstoles. Esta forma que él interpreta es una forma alegórica, usada mucho por los escritores de Alejandría. Es posible que esta carta se hubiera escrito en Alejandría, y es posible que su autor sea de este lugar, de Alejandría. Esta epístola es más bien un documento teológico, una respuesta a muchas de las preguntas que se realizaban los cristianos del primer siglo. En el primer siglo la iglesia estaba afrontando algunas preguntas si ellos debían seguir los ritos y ceremonias que practicaba el pueblo judío. Se preguntaban si aún tenían que sacrificar animales, se preguntaban si aún tenían que interpretar el Antiguo Testamento de la misma forma que los judíos lo hacen. Vemos una defensa en el autor de esta epístola, Bernabé, como lo han afirmado muchos padres de la iglesia y muchos hasta el día de hoy. Este Bernabé trata de hacer una defensa, mostrando que Jesús es el cumplimiento de todo lo antes dicho en el Antiguo Testamento y que Él vino a abolir estos sacrificios. Hay una interpretación alegórica del Antiguo Testamento y este documento se puede dividir en dos partes. Esta primera parte es un poco larga, es un poco extensa y nos habla de la interpretación que se le debe dar al Antiguo Testamento. La segunda parte es un poco más corta. Esta segunda parte trata de un tema que se llama los dos caminos, algo parecido a la diaje. Ya hemos hablado que la diaje habla del camino de la vida y el camino de la muerte. En cambio, en esta carta, en esta epístola de Bernabé, habla del camino de la luz y el camino de las tinieblas. El camino de la luz es el que escogen aquellos que hacen el bien al prójimo. Esto implica ayudar al necesitado, el amor al prójimo como lo habló Jesucristo. Los que escogen el camino de las tinieblas son aquellos que tienen cómo ayudar al prójimo, pero no lo hacen, aquellos que no se compadecen del prójimo, aquellos que tienen en poco al necesitado. Este documento habla un poco acerca de estos dos caminos. Es un poco corto el final de esta carta,
pero se refiere el camino de la luz a esa ayuda que tiene que hacer a los pobres. Aquel que tiene dinero y no lo hace, él va por el camino de las tinieblas. La primera parte de este documento parece ser un escrito antisemita. Un escrito antisemita o antisemita, la palabra significa que es en contra de los judíos, que está en contra de ellos. Y hay quienes han criticado esta carta, esta epístola de Bernabé, como un documento antisemita, porque hace unas críticas sobre la interpretación que hacen los judíos del Antiguo Testamento, sobre muchos ritos y cosas que siguieron haciendo en este tiempo. Tenemos que estar en contexto cuando leemos esta carta y saber que la iglesia primitiva, la iglesia naciente de este tiempo, estaba enfrentando un cambio. Y no podemos decir que esta carta sea antisemita, porque el Nuevo Testamento también nos habla algunas cosas, porque hacen una apología, una defensa en contra de muchas cosas que los judaizantes hacen. Entonces por eso no podríamos afirmar que esta carta es un escrito antisemita. Creo que también tendríamos que afirmar que el Nuevo Testamento lo es. Y muchos han criticado esta carta por su contenido. Y sí tiene un contenido un poco exagerado, una interpretación un poco exagerada. Y la interpretación que usa este autor es una interpretación alegórica. Y él habla aquí de la circuncisión. Y él habla que los judíos interpretaron mal las leyes dadas por Dios porque un ángel los engañó. Y él habla que la interpretación que dio el Señor es una manera alegórica. Y de esta forma es que él interpreta el Antiguo Testamento. Él habla acerca de la circuncisión y él dice que la circuncisión es espiritual y que los judíos la hicieron de la carne, lo entendieron mal, que la circuncisión que se debe hacer es como el Señor Jesús dijo, del corazón. Y es en esa forma que él interpreta muchos pasajes, por no decir todo el Antiguo Testamento. Este es un escrito muy importante. También habla una interpretación allí del Antiguo Testamento, hablando acerca de los cerdos. Dice que en el Antiguo Testamento que los judíos no deben comer carne de cerdo, porque esta es una de las leyes dadas por Dios. Pero este autor, Bernabé, nos habla que ellos la interpretaron mal, que la interpretación correcta es que no sean como los cerdos que hacen mucho ruido al comer. Y esta interpretación en sí quiere decir que no seamos así que busquemos a Dios como los cerdos, que cuando tienen necesidad, ahí sí vienen a buscar a Dios en oración, ahí sí vienen gritando, pidiendo ayuda del Señor. Que no seamos como esos cerdos, que cuando tienen hambre hacen mucho ruido. Esta es la interpretación que este hombre le da a este pasaje. Es muy curioso la forma en que este autor de esta carta, este supuesto Bernabé, interpreta el Antiguo Testamento. Este autor cree que los judíos no son capaces o no pueden o no interpretan de una forma correcta el Antiguo Testamento. Y trata de hacerlo de una forma alegórica y también de una forma tipológica. La tipología es un estudio que afirma que los acontecimientos del Antiguo Testamento son tipos o símbolos de Jesucristo y de su Evangelio. Este autor también interpreta todo el Antiguo Testamento de una forma alegórica. Muchos pasajes llaman la atención hoy en día si los leyéramos como él los interpreta. Hay un pasaje donde está Abraham allí con Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, y lleva allí para sacrificarlo, porque ha sido Dios quien ha pedido que él haga esto. La interpretación que hace Bernabé de este hecho es que este Isaac es el mismo Jesucristo cargando la madera para su muerte, para su sacrificio. Y es de esa forma que él interpreta este pasaje. Hay otro pasaje muy curioso de la manera que este autor interpreta. Y es cuando Abraham circuncida a estos 318 hombres. Este número 318
se traduce en el griego y se escribe en el griego IHT. Y esta IH para este autor, como se escribe de la misma forma el nombre de Cristo, y la T al final significa la cruz. Este 318 para este autor simboliza también a Jesucristo. En donde él lee un pasaje, él ve allí a Jesucristo. Esta es la forma alegórica y tipológica como él interpreta todo el Antiguo Testamento, afirmando tal vez y creyendo que los judíos no son capaces de hacerlo. Y brinda esta gran ayuda para la iglesia de este primer siglo, dando una interpretación del Antiguo Testamento, tal vez para algunos errada, pero él trata de mostrar a Cristo y dice en su epístola que ellos han entendido mal porque un ángel los ha engañado y los ha hecho practicar esta tipología, estas formas del Antiguo Testamento, lo han hecho por un engaño. El autor de esta epístola llama a su mensaje como un conocimiento perfecto. Esta palabra era muy usada para este tiempo, palabra conocimiento, la palabra traducida es gnosis, y la intención del autor es contradecir, es atacar, es defender el evangelio y contraatacar a esas herejías que ya para este tiempo estaban naciendo. Para finales del primer siglo y principios del segundo siglo, estas herejías del gnosticismo que ya estaban allí empezando a atacar la iglesia acerca del conocimiento. Precisamente por eso el autor llama a su mensaje un conocimiento perfecto. Esta epístola era importante para la iglesia en este tiempo. Hay que reconocer que no es una epístola inspirada por el Espíritu Santo, pero era importante para la iglesia primitiva en este tiempo, para la iglesia de Egipto. Fue tan importante que fue añadida al códice sinaítico y está allí ubicada en este manuscrito antiguo, en este conjunto de libros. El códice es un conjunto de libros y contiene la Biblia. Este era un conjunto de libros que contenía la Biblia, y al final del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y al final de este Nuevo Testamento que está el Apocalipsis, enseguida pusieron allí la epístola de Bernabé. Después seguía esta otra carta, el pastor de Hermas, y se hizo tan importante que fue ubicada allí en el conjunto de estos libros. Debo recordar que no es una epístola inspirada por Dios, pero que sí fue una epístola que fue importante para la iglesia. Con el tiempo, esta epístola dejó de leerse, dejaron de usarla y empezó a desaparecer. La epístola dejó de ser usada y desapareció por un largo tiempo. El día de hoy la he encontrado, y la mayor copia que se ha encontrado está en el códice sinaítico, donde hay 21 capítulos de esta epístola. Existen varios códices a donde se ha encontrado esta epístola de Bernabé. Hay un códice en la versión latina que se encontró y hace falta la segunda parte de esta epístola. Existe otro códice, el Códice Vaticano, que también se encontró y solo contiene el capítulo 5 y el capítulo 9 y el capítulo 21 de esta epístola de Bernabé. El Códice Sinaítico, que fue encontrado en 1859, donde se encontró esta epístola completa, juntamente con todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y ahí seguía la epístola de Bernabé. Enseguida está otros escritos, como lo es esta carta de Pastor de Hermas. Este documento fue encontrado en 1859 en el monasterio de Santa Catalina. Allí fue encontrado y es el que puede llegar hasta nuestras manos hoy. Si tú quieres obtener este documento, puedes buscarlo en internet,
y ahí está ya traducido en tu propio idioma. Es gracias a este códice que este documento ha podido llegar a nuestras manos. Esta epístola de Bernabé ha sido importante para la iglesia del primer siglo. Esta epístola edificó a la iglesia durante finales del primer siglo, y esta epístola fue un ataque, una defensa contra aquellas herejías que se estuvieron levantando durante ese tiempo. Este Bernabé escribe esta carta en una defensa. Es un tratado teológico para aquellos que tenían dudas. Enseña también cómo interpretar el Antiguo Testamento de una forma alegórica, para algunos un poco herética, pero esta forma en que lo hace ayudó a la iglesia primitiva a ser edificada en este tiempo. Esta carta también llegó a las manos de los padres de la iglesia, como el famoso Clemente y el famoso Orígenes. Estos padres tomaron esta carta y aún en sus escritos ellos la citaron. Es por ellos que esta carta toma el nombre de Carta de Bernabé, ya que el mismo escrito no contiene ninguna afirmación de que hay un Bernabé que la escribe. El mismo Orígenes usó esta carta para tomar de allí y sustentar su doctrina de la angelología, de los ángeles. Otro padre de la iglesia que también tuvo en sus manos esta carta fue Eusebio de Cesarea. Pero tal vez para él no fue un tratado teológico o un documento que podría tomarse como importante. Él lo puso aparte junto con aquellos escritos apócrifos, como el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de los Hebreos y muchos más escritos que son apócrifos. No queremos reconocer que este sea un documento inspirado, pero sí podemos afirmar que ha sido un documento que ha ayudado y ha edificado la iglesia del primer siglo, y que sería muy interesante leerlo. Es interesante cómo esta interpretación, hasta dónde se puede llegar con la interpretación, qué cosas buenas podemos sacar de este escrito. Es un importante escrito porque ayuda con la historia, un escrito que afirma muchos hechos que sucedieron en la iglesia primitiva. Y para concluir, quiero afirmar que se puede decir que esta carta fue escrita en Alejandría, en Roma, tal vez en el año 70 al 130, no podemos ser más exactos para dar una fecha. También podemos decir que fue escrita por un Bernabé gentil, ya que es allí en Alejandría donde nace esta interpretación alegórica. También podemos afirmar que tiene 21 capítulos y que su interpretación es alegórica, que es una interpretación del Antiguo Testamento y que edificó la iglesia del primer siglo. Esta carta hoy en día la tenemos gracias al Códice Sinaítico. También esta carta nos ayuda a confirmar muchos aspectos de la historia, y hoy la podemos obtener en nuestras manos para poderla leer y enterarnos de hechos históricos. También podemos ver a través del contenido de esta carta qué problemas estaba teniendo la iglesia del primer siglo, qué problemas estaban aconteciendo allí, qué situación tenía la iglesia y qué preguntas se hacían. Y te dejo este video para que tú investigues un poco más y seas edificado. Espero este corto conocimiento que te compartí te edifique y te haya hecho crecer.